Shalom y sean bienvenidos a otro estudio de Torah aquí en el canal de Jóvenes Peregrinando. Les saluda Elizabeth Dionisio y hoy vamos a continuar con los siguientes capítulos en el libro de Shemot o el libro de los nombres. El título del estudio de hoy es Venciendo con humildad y juzgando con verdad, basado en Shemot capítulo 17 versículo 8 hasta el capítulo 18 al 27. Y bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a recapitular un poquito de lo que vimos la semana pasada, de la cual aprendimos cómo el Eterno suple las necesidades del pueblo de Israel después de haber sido liberado del yugo de Faraón. El pueblo en este momento estaba ya en su peregrinar, ellos estaban peregrinando hacia la tierra prometida que el Eterno les había prometido, y ahora ellos se encontraban en el desierto, a donde solamente dependían en el Todopoderoso por su sustento. Al experimentar la escasez en algún momento de estar en el desierto, al no haber agua y no haber comida, lo que a ellos en otra manera de decirlo, no es que el Eterno los dejaba que sufrieran hambre, pero que empezaron a experimentar esta escasez a lo que ellos ya estaban acostumbrados a comer y a beber en Egipto. Empezaron a sentir inconformidad y empezaron a murmurar contra el Todopoderoso. Y con su actitud mostraban que preferían ser esclavos de Faraón, pero que tuvieran todo lo que su carne deseaba y anhelaba. Aún así que el Eterno en Egipto les mostró su grande poder sobre Faraón, sobre todas las naciones, con las plagas que el Eterno había afligido a los egipcios y no a ellos, fuera para que ellos estuvieran esperando en emuná y agradecimiento que su Elohim proveerá alimento y agua. Pero el Eterno en su misericordia no tomó sus murmuraciones en cuenta, ya que con paciencia los instruyó y les siguió mostrando su fidelidad de sus promesas al darles el maná o el man y aguas dulces para suplir sus necesidades. En la época de Israel, ellos recibieron el alimento y agua física, pero para nosotros hoy, el Eterno ya mandó el alimento espiritual y el agua que nunca dejará que nos dé sed jamás. Las aguas en las Escrituras, como aprendimos la semana pasada, representan la palabra del Eterno que nos lava y purifica. Pero los hombres han tomado de cisternas rotas, como dice en Jeremías 2:13. Dice, mi pueblo ha cometido dos pecados en contra mí. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y luego ha cavado sus propias cisternas. Pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. Cuando se debilita nuestra emuná en el Eterno, automáticamente vamos en camino para pecar contra el Eterno. Porque si no estamos tomando de sus aguas vivas, estamos tomando de otras fuentes que están sucias y están leudadas y de la cual nos llevan a pecar. Y así nosotros abandonamos estas fuentes de aguas vivas, como dice el texto, y pues por ende vemos que nunca la sed que siente nuestra alma, la necesidad de Todopoderoso no es suplida, y por eso muchas veces en la juventud lo buscamos en otras cosas, en otra gente, en los placeres mundanales y en lo que la carne quiera. Yeshua, como aprendimos también la semana pasada, es el pan de vida que descendió del cielo para alimentar al mundo de la palabra del Eterno, como lo dijo el Mesías en Juan 6:27. Además, nos enseñó que no trabajen para ganar la comida que se daña. Mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre, Yeshua. Él es el único que tiene la aprobación del Eterno Padre para darla. Que nosotros seamos creyentes, que estemos buscando constantemente del alimento que no se corrompe, del alimento espiritual que trajo Yeshua por medio
que trajo Yeshua, la Dabar del Eterno, y que podamos buscar de estas aguas celestiales, que finalmente eso es lo único que va a llenar nuestro sed, que va a llenarnos en plenitud, para que no vayamos en busca de las cosas que el faraón de los sistemas del mundo nos quiera ofrecer. Y bueno, con esta introducción, ahora continuaremos con el estudio en el libro de Shemot del capítulo 17, 8. Y vemos por el tiempo, vemos que del versículo 8 al 10, la escritura nos dice que los amalecitas, después de que habían pasado todo lo del agua, vinieron los amalecitas y lucharon contra Israel en Refidim, a donde el Eterno hizo que saliera aguas para tomar de la roca que estaban en Horeb. En cada etapa, como vamos a continuar mirando y como ya hemos visto, el Eterno estaba probando al pueblo, estaba probando a los israelitas, para que su emuná no solamente fuera fortalecida, y que también a la misma vez conocieran el carácter justo y benevolente del Creador. Por eso vemos como el Eterno no es como el mundo lo han puesto, lo han hecho ver, que el Eterno es muy severo y que a la primera ya te da duro, te da palo, como dicen muchos. Pero vemos a un Eterno que tiene verdaderamente mucha paciencia, y como Padre sabe cuando nosotros estamos haciendo algo sin saber, y sabe cuando lo estamos haciendo al propósito. Y como dice el profeta, en este momento Israel estaba en un estado de juventud, como lo vemos que el profeta Oseas lo dice en Oseas 11 del versículo 1 al 4, y compara a Israel como a un joven, y los consideró como hijos que tenían que ser cuidados y protegidos por el Todopoderoso. Ellos apenas habían salido de la esclavitud y estaban pues vemos que en sus acciones, por sus murmuraciones, no eran todavía maduros, no eran tamim como el Eterno esperaba que ellos fueran. Ahora Israel estaba, como había dicho, vulnerable a los peligros de las naciones de alrededor, como un joven sin experiencia y necesitado de la protección de su Padre Celestial. El Eterno se levanta y él iba delante de Israel. Los amalecitas, pues vemos que se menciona en Génesis 36 en el verso 12-16, para entender un poquito quiénes eran ellos. Dice que se hace referencia a ellos y que ellos tenían un vínculo con los descendientes de Esaú, que para mí fue muy sorprendente. Y por ende, porque tienen esta linaje, pues sabemos que tal vez ellos conocían las riñas, los problemas que había sucedido entre Jacob y Esaú, porque eso se pasa de generación en generación. Y esto tiene mucho significado, porque veremos cómo se continúa desarrollando la hostilidad y la anomicidad de los amalecitas hacia el pueblo de Israel durante muchos años, hasta la época de Saulo. Y llegó a su fin cuando el profeta Samuel mató al rey de Amalek y todo lo que le pertenecía a ese pueblo, como lo vemos en 1 Samuel capítulo 15. Moshe mandó a Yehoshua en estos versículos a la batalla, a quien se menciona Yehoshua por primera vez, y lo puso a cargo sobre los hombres de guerra que iban a ir a pelear y iban a pelear contra Amalek. Y dicen los versos que mientras tanto Moshe y Aharón y Hur, quien era el príncipe de Yehuda, subieron a la cima de la colina después de para poder observar la batalla que estaba sucediendo. Estamos en una época ahora donde no solamente Israel estaba vulnerable, era pequeño, era como un niño sin experiencia, aprendiendo de Torah, aprendiendo de su creador, porque estaban viviendo en mucho tiempo en esclavitud, casi un poquito más de 400 años en esclavitud, y ahora ellos estaban aprendiendo. Y ahora se ven frente a una adversidad, la primera. Y luego dice aquí en el versículo 11 al 13, y dice: y sucedió que mientras Moshe tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. 12.
pero las manos de Moisés se les cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur los sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. 13. Y Yehoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y bueno, vemos aquí una escena muy interesante que cuando lo leí, la verdad que sí me impactó cómo fue este momento. Y aquí vemos en la realidad de quién provenía la fortaleza y el poder del pueblo de Israel. La batalla no fue ganada por la inteligencia o la sabiduría de estrategias de combate o de guerra de parte de Yehoshua, porque era su sabiduría, o no ganaron la guerra porque fue por la fuerza de los hombres de los israelitas que fueron en batalla, ni por alguna otra fuerza humana, pero solo por el Eterno. Era su voluntad del Eterno que Israel ganara, y aquí el Eterno manifestó su poder por medio de la perseverancia de Moshe en sostener la vara en alto. La vara en este contexto era un instrumento que Moshe utilizó para portar la autoridad del Eterno en medio de Israel, y era el medio de la cual el Eterno había ordenado en ese tiempo que se sostuviera en alto para que Israel fuera vencedor. Moshe no hizo eso solamente porque él se le ocurrió o porque lo inventó, pero porque eso era una ordenanza del Eterno. Y vemos que en Mateo 11:17 y también en Juan 3:35, Yeshua nos confirma que toda la autoridad que tiene el Padre sobre la tierra y sobre los cielos y la tierra se le fue entregado a él. Yeshua está representado en este evento como la vara. Yeshua es el camino, la verdad y vida, y es el medio de la cual el Eterno ya escogió para que a él acercara el reino y nos mostrara cómo hacer un teshuvah verdadero. Yeshua fue erigido entre todos los hombres para mostrar el poder y la autoridad del Padre en este mundo, así como lo estaba haciendo Moshe en ese tiempo, en el tiempo de Israel. Yeshua, es la vara de la cual nosotros tenemos que ahora levantar en nuestras vidas para luchar contra las pruebas y las adversidades que nos pueda sobrevenir en nuestro peregrinar, y tener la característica de Israel, es decir, que tenemos que ser vencedores, porque el nombre Israel es vencedor, porque ha prevalecido, ha vencido, y que pues nosotros tengamos esta vara sostenida en nuestra vida. Así como Moshe utilizó la vara en Egipto para mostrar el poder del Todopoderoso delante de las naciones, y todos fueron testigos de la soberanía del Eterno dentro de su creación. Y bueno, mientras Moshe sostenía la vara en alto, el Eterno manifestaba su poder, y dice el texto que ganaba a los israelitas. También esto nos enseña que también sucederá en nuestra vida, siempre y cuando también nosotros estemos sosteniendo la vara, quien es Yeshua, enaltecida, en un sentir de que nosotros creemos en Yeshua, en sus palabras, y nosotros sigamos el ejemplo de Yeshua, que nos enseñó que sí podemos dominar el pecado y vivir en una vida en santidad y en obediencia a la palabra del Eterno. Por igual, también, por otra parte, si bajaba las manos Moshe, y también pues para nosotros, ¿no? Que si se baja y se oculta la vara, es decir, bajamos los estandartes del Eterno a no obedecerlas, a rechazar el Mesías y a profanar el nombre del Eterno en nuestra vida, pues estamos también entendidos que también seremos destruidos por la adversidad, porque eso era la consecuencia en este momento, en este contexto, que si Moshe bajaba las manos,
dice ahí que ahí es donde empezaba a prevalecer, empezaba a ganar Amalek, quien era el adversario de Israel. Y vemos aquí claramente que Israel luchaba y vencía solamente cuando estaba el Eterno, con el Eterno. No lo hacía, ellos no hacían absolutamente nada solos. Israel no era Israel, al menos que venciera con el Eterno. Y si nosotros nos consideramos Israel, pues nosotros también tenemos que vencer las adversidades que nos llega a venir en nuestra vida como jóvenes, como adultos, como niños, porque sabemos que estamos en el mundo, pero que nosotros ya no somos parte del mundo. Pues aquí nos enseña que solamente a través de tener al Eterno en nuestra vida y que Él sea nuestra fortaleza, vamos a poder vencer todas las cosas que tal vez sean para nosotros imposible o que nosotros pensamos que no podemos dejar. El Eterno nos dice que sí podemos vencer. Esto era, como ya vimos, una figura de la autoridad, la vara, o este momento, como Moshe levantaba las manos, la vara, que Yeshua traía cuando arribara a esta tierra para destruir a los enemigos espirituales de Israel y ponerlos bajo sus pies, que estaban representados en Amalek. En algún momento vimos cómo el espíritu de Moshe, de Moshe, es decir, que él tenía toda la intención de obedecer al Eterno, y claramente que vimos que sí lo hizo. Él estaba dispuesto a sostener la vara en alto, pero vimos que su cuerpo se llegó a debilitar. Es decir, pues que aquí vimos que la condición humana es débil. Así como lo vimos en Mateo 26, capítulo 26, versículo 41, que dice que el Ruach está dispuesto, pero que la carne es débil. Y Moshe, por cansancio, dice el versículo, no podía sostener la vara en alto hasta el anochecer. Así que dice en el verso 12, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur, los que fueron arriba con la colina con él, lo sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Vemos aquí que, en otras versiones aquí dice que se sentó sobre ella, pero hay otras versiones, por ejemplo la Biblia textual, nos dice que pusieron una piedra debajo de los hombros de Moshe y pues sostenían las manos. Y Moshe, pues vimos aquí que por esta carne débil, pero él estaba tan dispuesto. Vimos cómo en equipo, cómo se ayudaran en uno al otro. Moshe no podía sostener la vara en alto por él mismo. Él se tenía que apoyar en la piedra para que pudiera vencer. Nuevamente vemos otra alusión del Mesías. La piedra que en las escrituras representa a Yeshua, como lo mencionó Shaul en Hechos 4:11, dice, Yeshua, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, se ha convertido en la piedra principal. Shaul hace referencia a las palabras de Yeshua que dijo en Mateo 21:42, que hablaba sobre la piedra angular que fue rechazada por los hombres. Y advirtió en el versículo 44 que sería piedra de tropiezo para muchos. Y vemos que pues aquí en Moshe, él se estaba sosteniendo sobre la piedra que nos lleva a la salvación, como dijo Shaul en Hechos 4:12, que no hay por otro nombre a donde podemos ser salvos, porque ya vimos aquí la piedra representa a Yeshua. Y dice en Efesios 2:19-21 que en ese edificio de Yeshua HaMashiach es la piedra principal, el que mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, para que todos lleguen a formar un templo dedicado al Eterno. Vemos aquí que sin Yeshua nosotros no podemos ser estos santuarios, no podemos ser ministros dedicados al Todopoderoso. Entonces, pues tenemos que recordar que tenemos que sostener nuestra emuná, nuestra vida espiritual, sobre las dos columnas para poder vencer la Torah, para poder vencer las adversidades. Y sabemos que las dos columnas, esta Torah que se le dio a Moshe
y a Yeshua, quien es la Torah viviente, como lo dice en Apocalipsis 3:21. Y bueno, pues vemos aquí a la final que el mensaje es que solamente los que tienen su confianza en el Eterno completamente van a poder perseverar y vencer al enemigo y a la final ganar la vida eterna. Esto es importante recordar porque las guerras que enfrentaba el pueblo de Israel no solamente eran físicas, pero también espirituales. Y vemos también que en Efesios 6:12 no debemos de olvidar que nosotros no luchamos con carne y sangre, sino que luchamos contra ruajim malvados que actúan en el cielo, dice. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Al final vemos que Israel fue vencedor y el Eterno mostró favor y misericordia al pueblo de Israel, y Yehoshua junto a los que estaban en la colina vieron este milagro, este acto sobrenatural que el Eterno hizo para que ellos ganaran la batalla. Y bueno, vemos aquí, ahora vamos a leer el versículo 14 al 16 y dice: el Eterno le dijo a Moshe: escribe este mensaje en un documento para que se le grabe en la mente a Yehoshua. Quedará solo vaga memoria de los amalecitas. Les voy a destruir por completo. Así el pueblo nunca olvidará lo que he dicho. Luego Moshe construyó un altar y lo llamó: el Eterno es mi estandarte. Y dijo: tomemos el estandarte del Eterno, él siempre va a estar en guerra contra el pueblo de Amalek. Y bueno, vemos aquí que después de haber ganado la guerra contra los amalecitas, el Eterno ordenó que esto fuera escrito en un rollo, que en hebreo se conoce como una Megilá. ¿Y cuál era el propósito? Era para que fuera un recordatorio tanto como para Yehoshua y para todo el pueblo, que ellos vencieron a Amalek y que en el futuro el Eterno iba también a destruir a esa nación. Y no solamente eso, sino que fueron liberados de una manera sobrenatural y poderosa, así como hemos visto. Para mí esto fue muy interesante porque vi cómo aquí el Eterno quería que nosotros recordáramos, o que aquí Yehoshua no solamente fuera testigo de lo que vio, el poder del Todopoderoso, porque ya sabemos pues que Yehoshua iba a ser el próximo líder que el Eterno iba a levantar después que Moshe tenía que morir, y que él iba a liderar la nueva generación en la nueva tierra. Él tenía que tener su propia relación con el Eterno y ver, bueno, no tanto ver, pero también, pues sí, pues no, pero ver el poder del Todopoderoso. Y bueno, aquí también vemos cómo el Eterno había dicho al pueblo que Amalek sería destruido por completo, y que cuando esto se escribiera de ellos tenían que ser, porque si el Eterno los iba a destruir y no lo escribían, ¿de cómo se iban a recordar? Y esto me causó mucha curiosidad, porque vemos que el Eterno quiere que nosotros recordemos de sus obras, de cómo Él nos libera y nos ayuda a vencer las adversidades. Por ejemplo, en las Escrituras vemos todo el tiempo y recuerda, y guarda y recuerda. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, con el Shema, a donde el Shema exige, y es un mandamiento que dice en el versículo 6, Deuteronomio 6:6, dice: apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Es decir, que debemos de recordar la Torah, y no solamente eso, dice. En el versículo 7 dice: y repítelas a tus hijos y a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas en tu brazo y cuélgalas enfrente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en
los portones de tu ciudad. Es importante aquí, pues que me pareció muy importante recordar las cosas que el Eterno ya ha hecho en nuestra vida. Como dijo el hermano en el audio, que olvidar no es amnesia, que significa que pues que lo que hemos pasado en nuestro peregrinar no es para que se nos olvide por lo completo, sino ver cómo el Eterno nos ha sacado de ciertas prácticas que algún momento llegamos a practicar y que tal vez fue un estrago dejarlas, pero por el amor a lo que tenemos al Eterno y por su misericordia y por mostrar al Eterno que verdaderamente estamos tan agradecidos que nos ha sacado del mundo, pues ya no lo hacemos. Es para que nosotros nos recordemos y nos continúe fortaleciendo el Eterno. Vemos que es importante no solamente recordar para nuestro propio beneficio, sino también recordar para enseñar a otros. Recordamos lo que nos enseña el Eterno, ya sea por medio de su palabra, que lo leemos en las Escrituras, o lo que el Eterno nos enseña por medio de las pruebas que pasamos, por las cosas que pasamos por nuestro peregrinar. Y al obedecer y ejecutar la instrucción en nuestras vidas, tenemos que hacerlo diariamente. Por eso es importante recordar. Y esto lo hacemos en una vida en consagración al Eterno. No solamente decir, bueno, sí recuerdo cuando tenía 15 años, el Eterno me ayudó en esto y ya. Y vivir en una vida desordenada, en una vida en pecado, en una vida de desobediencia. Más bien vemos que si recordamos lo que el Eterno hizo por nosotros y estamos agradecidos, pues nosotros vamos a actuar conforme a lo que nosotros estamos diciendo. Si estamos agradecidos al Eterno, vamos a vivir en una vida consagrada y tener un compromiso serio con el Eterno para servirle al Eterno. Y también, como había dicho, no recordamos las cosas para que solamente para nosotros, sino para enseñar a otros, para que ellos también hagan lo mismo y puedan ser testimonio para otros, para que vean ellos y puedan ver en nuestro testimonio ahora de caminar, que ellos vean algo diferente, que ellos vean cómo el Eterno ha cambiado nuestra vida y cómo somos mejores ahora que tenemos al Eterno en nuestra vida. Y bueno, el capítulo termina en que Moshe construyó un altar al Eterno, como se acostumbraba a hacer en la historia de Israel en la antigüedad, como una señal de agradecimiento y gratitud al Creador por mostrar su favor y misericordia a sus siervos. Dice el versículo que lo llamó este altar, el Eterno es mi estandarte. Es decir, que Moshe y el pueblo reconoció que el Eterno era la fuente de su victoria, que Él era la fuerza, Él era la razón por la cual habían vencido al enemigo. Y que solamente a través del medio, y que solamente a través del medio que escogiera Él, es lo que es solamente como iba a prevalecer, como levantar este estandarte. Y bueno, vemos cómo esto pues nos ayuda a nosotros a entender que Yeshua es nuestro estandarte. Él nos enseñó cómo se ve y qué significa obedecer al Todopoderoso, para que así poder recibir el Ruach HaKodesh, su aliento santo, para poder servir al Eterno como Él espera, en espíritu y en verdad. No vamos a poder vencer las pruebas y estos dardos y esquivar los dardos del enemigo que Él lanza, al menos que nosotros tengamos eso, que tengamos este estándar, que tengamos al Eterno y que tengamos a Yeshua como estandarte, porque Él fue el que nos mostró el camino. Por eso dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos dijo Yeshua en Juan 16, cuando instruyó a sus talmidim sobre los sufrimientos que ellos iban a recibir por levantar el estandarte de la verdad que trajo el Mesías ante los líderes de Israel. Y les dijo en el versículo 33, yo les dije esto para que encuentren shalom en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Tenemos aquí esta enseñanza tanto como era para los discípulos, pero también es para nosotros, que tenemos que ser valientes para vivir diferente a lo que el mundo
llama normal o lo que, pues sí, llama normal, y estar preparados para recibir el oprobio del mundo, no teniendo miedo en ejecutar la instrucción en nuestra vida en nuestra vida para que así podamos complacer al Eterno y no complacer a los hombres. Más bien tenemos que ceñir nuestros lomos, como dice Shaul, para vivir en una vida consagrada al Eterno y vencer al enemigo como lo hizo Yeshua. Él venció todas las potestades malignas y puso todos esos poderes bajo sus pies, como dicen Hechos 2:34. Y bueno, y también pues nos enseñó que la obediencia se puede hacer, se puede vivir en este mundo, totalmente como Él lo hizo. Y por eso Él es nuestro estandarte, porque Él era la Torá viviente que nos mostró cómo vivir. Y bueno, vemos que ahora vamos a ir en el capítulo 18, a donde vemos cómo el Eterno, cómo el Eterno empieza a como aliviar a Moshe de la responsabilidad que tenía. Y vamos a leer en el versículo 1 al 5, y dice: Yetro, sacerdote, un ministro de Medián y suegro de Moshe, se enteró de todo lo que el Eterno había hecho por Moshe y por su pueblo, Israel, y de cómo el Eterno los había sacado de Egipto. Entonces Yitro fue a donde estaba Moshe y llevó con él Sefora, y la esposa de Moshe. Sefora no estaba con Moshe porque Yitro la había recibido después de que ella había sido enviada a su casa. Yitro también llevó con él los 2 hijos de Sefora. El nombre de uno de ellos era Gerson, porque Moshe dijo: yo era un inmigrante, un extranjero en tierra extraña. El otro hijo se llamaba Eliezer, porque Moshe dijo: el Eterno de mi padre me ayuda y me salvó de la espada del faraón. 5. Yitro, la esposa y los hijos de Moshe fueron al monte del Eterno en el desierto, a donde estaba acompañado Moisés. Y pues vemos aquí la introducción del suegro de Moshe, que se dice que él, bueno, vimos en las escrituras que él es un ministro de Medián y que obviamente es el suegro de Moshe, que había escuchado de todo esto, lo que había pasado, la liberación grande que el Eterno hizo por el pueblo de Israel y cómo él había sacado con brazo poderosa de la esclavitud, y ahora ellos eran libres. Ellos escucharon de la fama del Todopoderoso que se había esparcido en toda la tierra, no solamente ellos. Se dice que Yitro era un ministro de Medián, quien era descendiente de Abraham. Él era un ministro del Todopoderoso, pues es lo que dicen, por el consejo que, pues lo que da evidencia es el consejo que le dio a Moshe y que el Eterno sí lo aprobó. Por eso dicen los textos que, bueno, se dice que él era un ministro del Todopoderoso, pero los textos son un poco ambiguos y no sabemos si eso es algo certero, pero es lo que son los comentarios. Vino acompañado, dice la escritura, con la esposa de Moshe, Sefora, y sus 2 hijos. Esto nos da a entender que en algún momento Moshe y su familia fueron separados cuando fue llamado por el Eterno para cumplir con su propósito, y ahora Yitro, su suegro, los estaba trayendo de nuevo a su padre, a Moshe. Y pues aquí vemos que los nombres de los hijos de Moshe reflejan su peregrinar dentro de la historia del Éxodo. Como vimos que Gerson, en su momento, Moshe fue extraño en la tierra de Medián. Y luego, pues Eliezer, vimos que dice que el Eterno de sus padres lo ayudó. Veremos en los próximos versos el tipo de relación que Moshe tenía con su suegro, en cómo se hablaban y cómo ellos se aconsejaban. Dice el versículo 6 al 12. Yitro le dijo a Moshe: yo, Yitro, tu suegro, vengo a ti junto con tu esposa y tus 2 hijos. Moshe salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y lo saludó de beso. Cuando los 2 se habían saludado, entraron en la carpa.
Moshe le contó a su suegro todo lo que el Eterno le había hecho al faraón y a los egipcios con el fin de ayudar a Israel. También le contó sobre todas las dificultades que habían tenido en el camino y cómo el Eterno los había salvado. Yitro se alegró mucho por todo el bien que el Eterno le había hecho a Israel al salvarlo del poder de Egipto. Y dijo: bendito sea el Eterno que lo salvó del poder de Egipto y del faraón. Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses, porque salvó al pueblo del poder de Egipto cuando los egipcios los estaban tratando muy mal. 12. Yitro, el suegro de Moshe, hizo ofrenda y sacrificios para honrar al Eterno, y a Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer frente al Eterno con el suegro de Moshe. Y bueno, vemos aquí que Moshe recibió a su suegro como se acostumbraban. Ellos se inclinaban y le daban un beso, que era una costumbre del saludo del Medio Oriente. Allí ellos empezaron a conversar y Moshe empezó a testificar a su suegro de todo lo que había pasado en Egipto y cómo el Eterno había sacado al pueblo de Israel fuera de la esclavitud, y cómo el Eterno en su majestad y cómo Él era el omnipotente de toda la tierra. Y también le contó las cosas que había sucedido en el camino con el pueblo, como lo que pasó con las piedras y con lo del árbol que pusieron en el agua y se hizo dulces. Y pues vimos aquí que él exaltaba al Eterno en frente de su suegro por todo lo que había pasado. Y pues aquí podemos aprender algo de Moshe, que él recibió a su suegro para contar y testificar el poder del Eterno. Sabemos que en muchas partes en las escrituras nos dicen que no seamos amigos del mundo, porque si no nos constituimos enemigos del Eterno. Pero cuando alguien se acerca a nosotros, es algo que estuve reflexionando, para escuchar la palabra del Eterno, podemos testificar y poder hablar de la instrucción y dar testimonio del Todopoderoso que Él hace en nuestras vidas. Porque a veces se suele pensar que porque ahora no podemos, la escritura nos dice que no nos debemos de asociar con personas que no tienen la instrucción del Eterno como base en su vida para que se conduzcan. No es bueno que podamos entrar y hacer amigos de ellos, pero siempre y cuando alguien se acerca, pues debemos de testificar del Todopoderoso. Por eso Yeshua nos dijo que nosotros debemos de ser luz y sal en medio de este mundo caído y cegado en las tinieblas, porque ellos no tienen la verdad que les pueda alumbrar el camino, así como el Eterno nos ha dado la oportunidad y el favor para ahora estar en nuestro peregrinaje. Sabemos aquí que solamente porque el suegro de Moshe no era de israelita, no significaba que no lo iba a respetar o que lo iba a maltratar o que le dijera: pues yo no puedo hablar contigo porque no eres del pueblo. Vemos aquí la humildad y ese deseo de Moshe de decirle la palabra del Eterno. Y a la final de su conversación vemos como Yitro mismo bendice al Eterno y reconoce también su poder sobre todas las cosas, y también sacrificó al Eterno. Sabemos aquí que esto era algo positivo, algo que fue beneficio para Yitro. Y del verso 13 al 17 surge una observancia de parte de Yitro en cómo el pueblo masivo de Israel venía a Moshe para que le diera solución a los problemas y desacuerdos que surgía dentro del pueblo. Yitro, que también era un ministro, observó que tal vez Moshe tal vez porque él no comía o porque tal vez él se descuidaba él mismo por estar constantemente haciendo esta justicia, resolviendo los problemas en el pueblo. Y también no solamente resolvía eso, sino que también les enseñaba las leyes y las normas del Eterno. Yitro se acerca a Moshe y le dice lo que él estaba haciendo no estaba bien. Y pues vemos que dice en los versículos 18 al 23, dice: tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti, no puedes hacerlo solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo para que el Eterno esté contigo.
tú serás el representante del Eterno ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante él. Enséñales las leyes y las normas y haz saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten al Eterno, que no se dejen sobornar y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a uno de ellos a cargo a 1000 personas, a otro a cargo a 100 y a otro a 50, e incluso otros a cargo a 10. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los juzgarán ellos. Facilítate las cosas encargándoles parte del trabajo. Si haces todo esto y lo ordena el Eterno, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo que se irá en shalom a sus hogares. Y aquí pues vemos el suegro de Moshe que le dio un consejo en cómo llevar a cabo un juicio en el pueblo de Israel que era tan grande. Primero, Yitro le dice que instruya al pueblo de la instrucción y les diera cómo vivirlas, con el propósito de que el pueblo supiera qué es lo que el Eterno esperaba de ellos y cómo se tenían que comportar el uno al otro y obviamente cómo ellos iban a agradar al Eterno. Además de esto, les dice que delegara o distribuyera la responsabilidad de juzgar al pueblo cuando surgiera una dificultad o un problema que se necesitaba confirmar con la instrucción si era correcto o si era malo, y pues no era para cualquier persona, tenía que ser para hombres con ciertas características. Y dice el texto que tenían que ser hombres buenos, dignos de confianza, que respeten al Todopoderoso, que no dejen sobornar y que ellos sean los que estén sobre el pueblo. No podían ser hombres de cualquier nación. Por ejemplo, podemos decir que Yitro dijera que los medianitas pudieran venir a hacer este trabajo, pero tenían que ser hombres mismos de Israel, íntegros, que fueran sin parcialidad y, en otras palabras, que fueran tamim. El consejo de Yitro me hizo recordar cómo el Eterno había puesto especificaciones para elegir a un rey en Israel, como lo vemos en Deuteronomios 17, 18 al 19, a donde dice que el rey tenía que tener una copia de la ley o la Torah escrita en un rollo. Se tenía que mantener la Torah tenía que estar con él todo el tiempo, que lo tenían que leer, que lo tenían que aprender en cómo respetar al Eterno, cómo agradar al Eterno, y dice que tenía que seguir cuidadosamente las palabras escritas en esa ley y en las normas. Son los que eran escogidos para ejecutar sentencias, justicias, no eran para quien quiera, ya que si estos hombres eran corruptos, por todo el país iban a ser corruptos también. Entonces vemos que el consejo de Yitro era uno que se alineaba con las leyes del Eterno, que él había puesto o iba a poner para una elección de un rey. Yitro, además de lo que también le da a Moshe una estructura específica en cómo se iban a distribuir estos hombres en cantidad para que funcionaran en diferentes lugares, y que solo los asuntos graves, dificultosos, serían traídas a él para que fueran juzgados. Y vemos aquí en la actitud de Yitro, que no vino con Yosef con una arrogancia, como diciendo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, y imponer sus ideas, más bien o para controlar a Moshe. Pero cuando dice en el versículo 23, dice, si es que el Eterno lo aprueba y te ordena, llévalo a cabo. Lo vemos aquí como diciendo, él estaba como diciendo, si es la voluntad del Eterno que tú hagas lo que te aconsejé, pues hazlo, y si no, no. El carácter humilde de Moshe es muy notable, que él escuchó el consejo. Era muy fácil poder caer en la arrogancia y la soberbia, como lo vimos en muchos reyes y gobernantes que tenían mucho poder, porque todo el pueblo venía a buscar a Moshe.
En ese entonces, él era ese punto de referencia que ellos tenían, o es lo que ellos pensaban que tenían para acercarse al Eterno. Era muy fácil poder caer en ese pecado, se puede decir, en esa arrogancia, en pensar que el pueblo necesitaba a Moshe y no al Eterno. Pero esto no sucedió, porque Moshe era un hombre que no tenía, no era porque Moshe tampoco, era porque Moshe era como un dios que no tenía esta mala inclinación. Pero vimos la respuesta mismo en Deuteronomios 17:19. Dice en la instrucción que cuando un rey iba a ser elegido tenía que estudiar Torah, tener Torah todo el tiempo, conocer al Eterno, y dice que tenía que estar cuidadosamente siguiendo todas las palabras, estatutos, ordenanzas y decretos para que su corazón no se desviara. Y obviamente vimos aquí que Moshe no se desvió. Moshe escuchaba la palabra del Eterno. Él primero lo aplicaba antes de que lo pudiera dar. Y esto pues lo que podemos aprender de Moshe, que aún así que él era un líder, representante y que portaba la palabra y autoridad del Eterno en medio de Israel, él mismo practicaba la Torah. Él primero lo ponía en práctica. Esto es lo que le ayudó a no creerse mejor que todo el pueblo, causándolo pues a pecar. Igualmente tenemos que ser como Moshe, humildes para escuchar el consejo, aún así que tal vez venga de una persona que no sea de nuestra familia, pero claro, siempre y cuando el consejo se alinee con la instrucción del Eterno, porque a veces tal vez podemos llegar a tener abuelitos o padres que no son creyentes, pero eso no significa que no podemos escuchar el consejo que va acuerdo a lo que dice la instrucción. Aquí vemos que Moshe no desechó a su suegro Yitro porque él era un pagano o porque no venía de Israel, sino con humildad él escuchó el consejo que le dio su suegro, quien le habló de su experiencia. Y pues vamos aquí en el versículo 24 al 27 a la final, que termina diciendo el capítulo que Moshe sí siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Desde esta época vemos cómo esta estructura fue empleada en Israel, que en la época de Yeshua, él eligió y delegó la tarea de llevar el mensaje del reino y hacer discípulos en todo el mundo, primero empezando con los 12, luego los 70 y finalmente los 120, que fueron ungidos por el Ruach HaKodesh en la época de Shavuot. Ellos vinieron a sustituir el antiguo consejo que se conoce como el Sanedrín. Yeshua dijo que ellos se sentarán a juzgar a Israel, como lo vemos en Mateo 19:28, y que ellos, los talmidim, los talmidim de Yeshua recibirían la ordenación sobre la ordenación que era el soplo que él le dio, el Ruach HaKodesh, y los mandarían a todas las tribus para que juzgaran a Israel. Los discípulos en el primer siglo se convirtieron en los Shaliachim que pasaban juzgando al pueblo. Obviamente sabemos que en juicio justo, no en crítica o en otra cosa, sino que era instruyendo al pueblo, aconsejando al pueblo, enseñando los mandamientos del Eterno y cómo vivirlas y aplicarlas en la vida. Y pues vemos aquí que finalmente, para concluir, vemos que debemos de ser jóvenes, jovencitas, que podamos vencer las adversidades con humildad, en reconociendo que el Eterno es la fuente de nuestra fuerza, que en Él tenemos la vida eterna, y que si nosotros somos obedientes a Él, Él será fiel en ayudarnos en los momentos que estamos pasando por prueba o que estamos pasando que el enemigo nos está tirando dardos. Él es el primero que sale en nuestra defensa, pero siempre y cuando tengamos una vida de obediencia. Y también por otra parte vimos que como Moshe con humildad aceptó escuchar el consejo, así como también nosotros debemos de escuchar el consejo y no cerrar nuestros oídos y endurecer nuestro corazón al consejo del Todopoderoso en nuestra vida.
y así podemos juzgar con verdad en todo lo que vayamos a hacer en nuestra propia vida y podamos hacer hermanos y hermanas que nos podamos edificar el uno y al otro. Y bueno, esto ha sido todo por el estudio de hoy. Gracias por su atención y si el Eterno nos da más vida, pues nos vemos en otro video. Shalom.